Muy buenos días a las personas que se están uniendo el día de hoy al webinar Retos y corresponsabilidades en el fortalecimiento de la gestión del reciclaje. Mi nombre es Rosa Vázquez, soy directora de proyectos ambientales en Fundación Aliarse y antes de iniciar estamos dando unos minutitos, bueno, medio minutito para que se unan las personas espectadoras a la plataforma en Zoom. También estamos prontos a iniciar la sesión para ser transmitida desde Facebook Live. En caso de que tengan preguntas en Facebook, pueden hacerlas a través del espacio de comentarios y nuestros compañeros nos las harán llegar a este espacio. Bueno, ya veo que tenemos unas 20 personas unidas en la plataforma Zoom. Entonces voy a proceder a dar la bienvenida. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy nuevamente. En nombre de Fundación Aliarse, la organización promotora de alianzas público-privadas, les extiendo la más cordial bienvenida. El día de hoy nos acompañan panelistas de lujo y también una moderadora de lujo, la señora Victoria Rudin, directora ejecutiva de ACPESA, a quien voy a darle el pase para que inicie con el webinario. Adelante, doña Victoria, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, gracias a ustedes, Rosa, por permitirme facilitar hoy vamos a conversar sobre retos y corresponsabilidades en el fortalecimiento de la gestión del reciclaje. Yo sé que es un tema que nos apasiona a todos los que estamos aquí, ¿verdad? Y todas las que estamos aquí. Y esta mañana contaremos, como decía Rosa, con 3 panelistas de lujo. Tiene don Gilbert Jiménez, alcalde de la Municipalidad de Desamparados, Germán Stuzenegger, especialista senior de agua, saneamiento y residuos sólidos del Banco Interamericano de Desarrollo BID, y don Roberto Araya, gerente general de Empaque Santana. Bienvenidos. Entonces, iniciamos esta conversación con la presentación que nos hará don Gilbert Jiménez, alcalde de Desamparados, como les decía. Don Gilbert es máster y licenciado en Administración de Empresas con énfasis en finanzas. Desde los 19 años empezó sus acciones siendo presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal de Jericó, donde muestra su compromiso en el trabajo con las comunidades. En esto trabajó en mejoras de caminos, arreglos en el salón comunal, limpieza de zonas verdes y conformación de grupos culturales. Su experiencia en la gestión pública inicia en 1990 en el Ministerio de Hacienda y posteriormente labora en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el CONAVI, y la Comisión Nacional de Emergencias. Y en los últimos años ha estado como alcalde de la Municipalidad de Desamparados. Bienvenido, don Gilbert. Adelante. Gracias, doña Victoria, y a todos los colegas, compañeros y panelistas también que nos acompañan el día de hoy. Un gran honor y, por supuesto, agradecerle a Aliarse por todas estas actividades, por supuesto, que vienen a nutrirnos y vienen a alimentarnos y vienen a brindar también un panorama de conocimientos y experiencias y poder compartir con ustedes y buscar siempre todas esas posibilidades de realizar alianzas público-privadas que hoy en día son tan indispensables para el desarrollo y progreso de nuestro país y de las comunidades y por supuesto del mundo. Hoy más que nunca sabemos que el cambio climático ha causado grandes daños, ¿verdad? Principalmente en el tema del medio ambiente y donde el mundo ha ido evolucionando a cambios constantes, no solamente en el tema del tratamiento de residuos sólidos, sino también en las formas de vida que hoy tenemos y la cultura que se vive día con día. Bueno, esta es una forma de la que estamos viviendo, donde se ha ido transformando todo el tema de virtualidad. Calculen ustedes que tal vez antes se pensaba solo en sesiones presenciales o en actividades presenciales, y hoy podemos aprovechar toda esta tecnología y poder llegar a todo el mundo con mayor cobertura, con mayor posibilidades. Y es así como también, pues, hoy en día, pues, estamos con grandes retos. Y un reto muy grande entre todos estos es, como persona, como ciudadanos todos, también llevar a cabo todo el tema de reciclaje. Es lamentable que hoy por hoy prácticamente el material que llega a los
diferentes rellenos, ¿verdad? Que en buena teoría deberíamos decir rellenos sanitarios, pero se ha convertido para mí todavía en botaderos de basura. Y tristemente tengo que decirlo porque lo que hacen es que toda esa basura que está llegando a esos lugares prácticamente se entierra, ¿verdad? Y no se le saca el aprovecho, cuando deberíamos estar con un potencial muy grande, con unas posibilidades de generación de empleos, de reciclar, de producir, de poder construir mucho material. Calculen ustedes que si logramos organizarnos en todo este proceso, estaríamos con una materia prima no solamente para poder reciclar en productos como son bloques de concreto, paredes, cielos rasos, una infinidad de productos que pueden ser, sino también hasta producir, bueno, el biogás, producir energía eléctrica. Y en esa tendencia es que hemos dado un esfuerzo muy grande y ahorita nos encontramos en un proyecto muy interesante que se está manejando con la Unión de Gobiernos Locales, de tal manera que podamos tener una planta clasificadora de residuos, ¿verdad? Sólidos, digámoslo así, que permita en forma casi automática que el recolector de residuos sólidos desprende o bota en una planta todo el producto y de ahí solamente el 5% se estaría llevando a un relleno. Entonces, imagínense la potencialidad que podríamos tener si logramos optimizar. Naturalmente, el 5% después de un proceso ya que logremos poder tener al 100% la planta. En principio, estaríamos hablando, perdón, se me sale. Perdón, fui que muy bien con el lapicero. En principio estaríamos hablando de que el 65% sería aprovechable. Pero bueno, ya eso nos da un gran avance importantísimo para poder trabajar. Este proyecto se está trabajando con las municipalidades de Cartago y con la municipalidad de Desamparados. Actualmente se está en los estudios de prefactibilidad, en donde un terreno que tenemos en el Centro Ecológico Municipal, donde ahí tenemos también nuestra planta, digámoslo así, de reciclaje, donde nosotros tenemos una cobertura del 100% del cantón, y además de eso se hizo un estudio en un terreno de Chomogo y otros terrenos en Orosi, de tal manera que el terreno que tiene la Municipalidad de Desamparados quedó en un primer lugar, y esperaríamos que en los próximos días tengamos ya un avance mayor para determinar la ubicación. Si nos corresponde Desamparados, pues estaríamos muy contentos y muy felices y estaremos siendo realmente promotores e innovadores en un proyecto único, primero en el país, que sería un avance tremendo para poder aprovechar al máximo todo el tema de reciclaje. Pero también decirles que estamos con un programa muy intenso, muy educativo, tanto a nivel de los niños, de las escuelas, de colegios y también de las familias. En las familias con programas también en el tema de compostaje, con un tema de catacura, que es de compostaje, pues una cajita mucho más rudimentario, mucho más artesanal, y otro tema con tómbolas, ¿verdad? En donde si ahí se da una capacidad mayor de compostaje, donde pues familias que son de 5 miembros para arriba o más, pues requieren un poquito de capacidad mayor. Entonces hemos creado unas tómbolas que en estos momentos estamos distribuyendo con un compromiso, con una carta, con un certificado y con un seguimiento. Y en estos momentos estamos ya desarrollando también todo un sistema, ¿verdad?, que va a permitir ver cuánto ahorro estamos realizando a nivel de nuestro pueblo, a nivel de cada una de las comunidades, a nivel de cada una de las familias, de tal manera que vía electrónica vamos a tener toda una información que estamos también compartiendo con las municipalidades de Ríos, con la municipalidad de Curridabat, con la municipalidad de San José y también con la municipalidad de Curridabat. Entonces es un proyecto que lo hemos liderado, que estamos pues también avanzando en ese tema, de tal manera que podamos contar con información real y dar un informe constante, permanente y retroalimentar y motivar a todos los ciudadanos y ciudadanas de la ventaja que se da con el tema de poder reciclar. Pero además de eso, la mejora que se da sustancial en los hogares, porque no solamente reciclar por reciclar, el reciclaje nos permite muchas cosas. Primero, eliminar que esos productos vayan a un relleno donde la descomposición de estos productos en el tiempo es muy lenta. No así en el tema de reciclaje, porque acordémonos que material como es aluminio, latas,
plástico, vidrio, son materiales que realmente prácticamente duran una vida muy larga, su retorno es muy lento, y entonces hace que estemos contaminando constantemente nuestro medio ambiente, y no así si logramos reciclar, produciendo cartón, produciendo papel, produciendo bloque, produciendo algún otro producto, y por supuesto aprovechando al máximo todo este material. Ahí es donde tenemos que hacer conciencia todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de las ventajas. Y además de eso, si vemos el tema de compostaje, que es también un producto o una actividad paralela complementaria, va a permitir que en nuestros hogares no tengamos olores, porque se eliminan totalmente, y se lo digo como experiencia, no existen olores en los basureros, porque solamente va material que realmente no es de compostaje, que no es descomposición, que no es biodegradable, y el material reciclaje se estaría trasladando para su utilización. Creo que hoy en día nos urge hacer conciencia y trabajar fuertemente en esos temas. Creo que por ahí me quedaría en estos momentos, y con mucho gusto pues ampliaremos esa oportunidad, cualquier información o detalle que guste. Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias a usted, don Gilbert, por transmitirnos, compartirnos todas las iniciativas que viene desarrollando la Municipalidad de Desamparados, solos y acompañados de otras municipalidades, ¿verdad? Lo cual incluso lo hace muy, muy interesante. Les recordamos que si tienen consultas para los panelistas, pueden colocarlas en el chat, ¿verdad? Para que vayamos acopiando todas esas consultas, preguntas, comentarios que tengan. A continuación, escucharemos las palabras del señor Germán Stuneher. Germán es especialista en senior de agua y saneamiento y residuos sólidos del Banco Interamericano de Desarrollo, donde lidera la plataforma Sin Desperdicio y coordina la agenda de reciclaje inclusivo. Lidera también la participación del banco en la coalición de economía circular para América Latina y el Caribe y la agenda de gestión sostenible de plásticos. Tiene una maestría en políticas públicas por la Universidad de Harvard y hace más de 10 años trabaja en proyectos de desarrollo en la región. Bienvenido, Germán. Victoria, muchas gracias. Me confirmas si me escuchas bien y si están viendo la presentación, perfecto. Primero, sí. Muchas gracias a ti y a los colegas de Aliarse por la invitación. Les voy a contar sobre Latitud R, que es esta plataforma desde la cual el Banco Interamericano de Desarrollo, promueve esta agenda de economía circular con un enfoque de inclusividad, es decir, promoviendo la participación de los recicladores, de los recuperadores, como parte de la solución a este desafío de gestión de residuos sólidos, de reciclaje y de economía circular, ¿no? Así que antes de entrar en la plataforma me gustaría hacer un repaso de, bueno, siempre hay un problema técnico, denme un segundo, que voy a reboot, eso no falla tampoco. Un segundo. Ya estamos acostumbrados a estas fallas, así sí. que... La ley, si hay algo que no falla en la vida es la ley de Murphy. Así sí. Que, dale, ahí sí entiendo ahí que sí, ya perfecto. se ve bien. Dale. Miren, antes de entrar en la plataforma, en Latitud R, me gustaría hablar un poquito de los desafíos que enfrenta la región en materia de gestión de residuos sólidos, ¿no? Y obviamente me voy a concentrar en la gestión de residuos sólidos municipales. El alcalde ya nos anticipaba algunas cosas en este sentido, ¿no? Todavía tenemos un enorme desafío en materia de disposición final de los residuos. Casi el 50% de los residuos municipales que generamos los disponemos de manera inadecuada, ¿no? En un basural, en un vertedero a cielo abierto, o en un relleno sanitario que por mala operación, por mala gestión, se convierte al final del día, o en 3, 4, 5, 7 años, literalmente, como decía el alcalde, en un basural o en un vertedero a cielo abierto, ¿no? Y esto pasa en un contexto donde hay municipios donde dedican un porcentaje importante de sus presupuestos a la gestión del residuo sólido, ¿no? En algunos casos hasta el 40%. Bueno, a pesar de esta importancia a nivel presupuestaria, todavía enfrentamos enormes desafíos a todo nivel, pero especialmente a nivel de disposición final, ¿no? Otro dato interesante de la región es que somos la región del mundo que menos recicla. Reciclamos menos del 5%
de las más de 230 millones de toneladas de residuos sólidos municipales que generamos anualmente. O sea, la región que menos recicla, no es la región con menos niveles de desarrollo, como todos sabemos, pero sí somos la región que menos recicla. Solo el 2% de nuestras ciudades tiene un programa formal de reciclaje, o sea, 2%, o sea, hay muy pocas, hay algunos casos estrellas como Buenos Aires, Bogotá, etcétera, pero la mayoría de nuestras ciudades, algunas ciudades brasileras también, pero la mayoría de nuestras ciudades, especialmente nuestras grandes ciudades, no tiene un programa formal de reciclaje y de reaprovechamiento de residuos o de material reciclable, ¿no? ¿Qué pasa con el reciclaje en la región, ¿no? El reciclaje en la región es esencialmente hoy informal, ¿no? Casi el 50% del material que se recicla en América Latina y el Caribe lo aportan los recicladores, ¿no? Los recicladores de base, los recuperadores, que básicamente están trabajando diariamente, ya sea en muchos casos en sitios de disposición final o en la vía pública, recuperando este material reciclable y aportando gran parte del material que al final del día la industria termina reaprovechando o reciclando, ¿no? En Costa Rica no hay estimaciones muy exactas, pero en el marco de la plataforma estimamos que hay unos 15.000 recuperadores o recicladores trabajando en todo el país. En Costa Rica todavía hay un déficit de organización a nivel de los recicladores. No hay, por ejemplo, un movimiento nacional como sí hay en Nicaragua, como sí hay en Brasil, como sí hay en Argentina, como hay en Ecuador, como hay en Chile. Es decir, todavía los recicladores de Costa Rica tienen desafíos en materia de organización, y ahora vamos a hablar de eso un poquito, de cómo estamos trabajando este tema en el marco de la plataforma Latitud R, ¿no? Otra cosa interesante, muchas veces hablamos de que el problema de la economía circular o de las bajas tasas de reciclaje es que los envases y los empaques no son reciclables, pero acabamos de finalizar un estudio en el marco de la plataforma de Latitud R, donde identificamos que hay muchísimos empaques de plástico, digamos, que son reciclables, técnicamente reciclables, pero solo un 20% de los mismos es efectivamente reciclado, ¿no? Entonces, sí hay un problema de reciclabilidad de nuestros empaques, o sea, de perfil de reciclabilidad de nuestros envases y empaques, pero todos los que son reciclables, al final del día un porcentaje pequeño se termina reciclando, ¿no? Y por eso también todos los años disponemos, digamos, en el océano un porcentaje significativo de toneladas de plástico, y esto obviamente genera enormes costos ambientales, pero también financieros y económicos, ¿no? Especialmente a nuestras ciudades costeras turísticas, donde la mala gestión de los residuos y puntualmente de los residuos plásticos tiene un enorme efecto en la economía local, ¿no? Y bueno, nosotros desde el banco lo que estamos proponiendo es un modelo de economía circular, pero un modelo de economía circular que sea inclusivo, ¿no? Que considere e incluya a los recicladores, que son un actor clave en la gestión de residuos hoy, especialmente en la gestión de materiales o residuos reciclables, como parte de esta agenda de economía circular, ¿no? En Costa Rica, de hecho, hay un marco normativo que de alguna forma anticipa o genera algunos lineamientos que le dan potencial a esta agenda de economía circular inclusiva o de reciclaje inclusivo. Obviamente está la ley de gestión integral de residuos, que regula a nivel macro todo lo que es la prestación del servicio, pero por ejemplo en la Estrategia Nacional de Separación, Recolección y Valorización, en el componente 3 se habla explícitamente de la necesidad de formalizar y fortalecer al sector de recuperadores, o Costa Rica hoy es famosa en América Latina por otras cosas, pero también incluido por el plan de descarbonización que han desarrollado, y dentro de ese plan de descarbonización hay una acción estratégica que apunta también al reciclaje, y puntualmente el reciclaje a través de los recicladores de oficio, de los recuperadores, ¿no? Entonces hay un marco de política y de acciones estratégicas que eventualmente pueda acelerar o generar un marco facilitador para esta agenda en el país, ¿no? Obviamente es una agenda que tiene motores y que tiene desafíos, ¿no? Obviamente la política pública y regulación, como veíamos, puede facilitar la inclusión de los recicladores y mejorar las tasas de reciclaje. Obviamente también hay un gran desafío, y el alcalde lo mencionaba, ¿no? A nivel de inversión y de logística necesario para la recolección, transporte y disposición de los residuos sólidos, pero especialmente también para empezar a montar modelos de recuperación, de recolección selectiva o de tratamiento de nuestro material reciclable. Obviamente hay una gran demanda y necesidad de empezar a construir capacidades, especialmente a nivel municipal, de cómo montar programas de reciclaje, cómo montar esquemas de recolección selectiva, diferenciada,
etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente la innovación puede ser un motor también de toda esta agenda de reciclaje y de reciclaje inclusivo y de economía circular inclusiva. Nos falta también muchísima información todavía. Les decía que no sabemos muy bien cuántos recicladores hay en el país. Y bueno, ese es solo un gap o un vacío de información que tenemos. Hay muchísimos otros en materia de gestión de residuos sólidos donde no tenemos la información, y si no tenemos la información, muchas veces es difícil poder gestionar y tomar decisiones informadas, ¿no?, sobre estos desafíos, ¿no? Y obviamente también a nivel de consumidores o de ciudadanía, todavía hay un desafío de cambio cultural, ¿no?, y de necesidad de construir una curva de consumo responsable que facilite también la recuperación, el reuso y la reciclabilidad, ¿no? Hay algunos desafíos que enfrenta esta agenda de reciclaje en la región. Bueno, obviamente todo el tema de la pandemia y del incremento del consumo de plásticos de un solo uso puso presión adicional en los sistemas de gestión de residuos sólidos. Muchos programas de reciclaje, esos poquitos que veíamos, ese 2% a nivel ciudades, muchos se interrumpieron durante la pandemia, ahora se están empezando a recomponer o a reinstaurar. También hay desafíos macro, como por ejemplo la baja en el precio internacional de los materiales, baja el precio del petróleo, eso básicamente mata a los mercados de reciclaje, especialmente todo lo que es la reciclabilidad a nivel de plástico. Hay también un tema de percepción. Desde nuestra perspectiva, los recicladores o los recuperadores son parte de la solución. Muchos alcaldes, muchos tomadores de decisiones, muchos ciudadanos piensan que en realidad los recicladores son un problema y no parte de la solución. Obviamente hay que dar ese clic en términos de cómo enfocamos el tema. El sector de residuos sólidos es un sector con intereses complejos. Siempre un colega nuestro del banco dice que lo más limpio en la basura es la basura. El resto es algo muy, muy complejo, con intereses en pugna, y bueno, que también hay que gestionar. También hay una gran, en muchos casos, hay una oferta muchas veces financiera y técnicamente no viable de valorización energética, donde llegan empresas de España, de Italia, a vendernos soluciones mágicas de incineración y de generación de energía, y la verdad que si uno analiza el detalle de esos números, muchas veces son proyectos no viables, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con soluciones mágicas que no resuelven el problema de fondo, ¿no? Y bueno, creo que esos son algunos desafíos que enfrenta esta gente, y bueno, y por eso desde el banco, en coordinación con socios como la Fundación Avina, la Red Latinoamericana de Recicladores, Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Dow Chemical, decidimos constituir esta alianza, esta plataforma que denominamos Latitud R, justamente para avanzar este enfoque o esta agenda de economía circular inclusiva en la región, y obviamente Costa Rica no es la excepción, ¿no? Solo para contarles un poquito sobre la plataforma, tiene esencialmente 4 líneas de acción. Un primer eje de recolección, donde lo que buscamos es incrementar la oferta del material. Hay muchas empresas de reciclaje. Sí, hay muchas empresas de reciclaje que no tienen suficiente material como para procesar, y obviamente toda esa infraestructura queda ociosa. Es un gran desafío. Después Roberto quizá nos cuenta más si tiene esos desafíos en el marco de su empresa, pero lo hemos visto en muchísimos recicladores formales, ¿no?, industriales, que no reciben material en tiempo y forma, ¿no? Después hay una gran agenda de incrementar la demanda del material a nivel corporativo. Hay una agenda de política pública, y como les decía, hay una agenda también de conocimiento y de generación de datos e información, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en los próximos 5 años, digamos, que ya arrancamos, ¿no? Aunque formalmente la plataforma, les cuento, la lanzamos ayer, oficialmente en el marco del Día de Reciclaje y de la Semana del Reciclaje, pero básicamente queremos primero constituir una aceleradora de negocios en economía circular inclusiva, es decir, activar todo ese ecosistema de emprendedurismo y de innovación alrededor de esta agenda. Queremos también innovar en proyectos de recuperación de material reciclable, trabajando con municipios. Queremos generar una unidad de ciencia de datos que nos permita llenar estos vacíos de información. Queremos empezar a diseñar mejor estrategias de cambio de comportamiento a nivel de ciudadanía o de consumidores. La verdad que somos malos en la región, y nos incluimos como banco, diseñando campañas de cambio de comportamiento y de reciclaje. Ahí hay muchísimo potencial para la economía del comportamiento, para la psicología del consumidor, para diseñar esas campañas y que sean realmente efectivas y que inspiren, activen y sostengan nuevos comportamientos alrededor de la gestión de residuos sólidos, y obviamente seguir trabajando esto con enfoque de red, ¿no? Ustedes saben que el efecto de red
es el cuadrado de la suma de sus miembros, ¿no? No la sumatoria. Entonces, cuanto más socios estemos trabajando esta agenda, muchísimo mejor, ¿no? Y les cuento, y con esto ya termino, Victoria, algunas cosas una cosa en realidad que tenemos planificada y que está iniciando en Costa Rica, justamente con ustedes, Victoria, con ACPESA, que es, les contaba que uno de los desafíos en Costa Rica es incrementar estos niveles de formalización, capacitación y organización de los recicladores y de los recuperadores. Entonces, en la zona metropolitana de San José, y me gustaría aquí, alcalde, que también subamos a su municipio, ¿no? Después lo podemos conversar, pero creo que sería muy interesante que también se sumen ustedes, empezar a trabajar en la organización, en el fortalecimiento de los recicladores en materia organizacional, empresarial, que realmente puedan convertirse en prestadores del servicio, puntualmente ya sea en la recolección o en la clasificación de material reciclable, ¿no? Y todo esto para dar un primer paso, digamos, en activar esta agenda de reciclaje inclusivo en Costa Rica. Bueno, hay otras cosas, pero querías contarle un poquito sobre este proyecto que iniciaría en breve, digamos, sobre cómo activar la agenda de reciclaje inclusivo en Costa Rica, ¿no? Así que, Victoria, con eso cierro. Muchas gracias y bueno, quedamos atentos a las preguntas. Sí, muchísimas gracias, Germán. Y para aclaración, tal vez de algunas personas que no lo conocen, en Costa Rica se conoce comúnmente como buzos a los recicladores de base o recicladores de oficio, ¿verdad? Como lo denomina la plataforma regional. Entonces, para aclaración, por si acaso hay un desconocimiento, entonces, porque a veces tiende a confundirse con otros eslabones de la cadena. Muchísimas gracias, muy, muy interesante, de hecho, y muchos retos por delante para la región. Gracias. A continuación pasamos a escuchar a don Roberto Araya, quien es ingeniero industrial del Instituto Tecnológico de Costa Rica, con una maestría en Ingeniería Industrial de la Universidad Interamericana. Roberto tiene una experiencia de 12 años trabajando en el sector cartón y desde hace 4 años es el gerente general de Empaque Santana, de ambas divisiones, tanto la corrugadora como el molino, y además es gerente de Empaque Santo Domingo en Nicaragua. Bienvenido, don Roberto. Muchas gracias, doña Victoria. Gracias a Aliarse también por la invitación a participar en este foro. Tengo una pequeña presentación por acá que voy a proyectarles. Un momento, por favor. Me comentan si la logran ver ya por ahí. Sí, ya se ve bien. Ya la logran ver, ok. Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Básicamente, pues, hablarles un poquito de la situación en la que nos encontramos nosotros, ver el tema de cartón, que es el que ataña a nuestro negocio, y dar un poquito de información para poner en contexto parte del tema relacionado al foro en el que nos encontramos. Bueno, importante mencionar que nosotros como compañía tenemos poco más de 30 años de estar en el negocio de la fabricación de cajas de cartón y la fabricación de papel reciclado a partir de desechos valorizables que se recuperan principalmente en el país, pero que también por necesidades en muchas ocasiones pues nos ha tocado hacer importación de la materia prima de otros sectores, principalmente de áreas de Centroamérica. Quisiera hacer como una explicación para poner en contexto parte de lo que vamos a hablar de los retos y las corresponsabilidades que tenemos como empresa. ¿Cómo es que vemos nosotros el tema de los residuos valorizables en Costa Rica? Hablando principalmente de cartón. Okay. Básicamente, pues la industria alimenta el comercio. El comercio es el que genera a través del usuario final la generación del OCC o el desecho postconsumidor, que esto básicamente pues se genera desde dos fuentes. Uno es todo lo que está relacionado a la industria del cartón, de la fabricación de cartón, como somos nosotros. Nosotros tenemos una empresa integrada que tenemos nuestra fabricación de papel y tenemos también la fabricación de cajas de cartón, pero al igual que Empaque Santana hay cerca de 5 o 6 compañías más relacionadas
en la fabricación de cajas de cartón aquí localmente en Costa Rica. Por otro lado, tenemos todo lo que es la importación de bienes. Sabemos que tenemos una importación muy fuerte, por ejemplo, televisores, electrodomésticos y una serie de productos que consumimos en el país, y que todo esto al final de la línea termina siendo un desecho que todos los consumidores pues echamos al basurero. Y básicamente por ahí es donde estamos viendo el problema o la oportunidad, desafío, como dice don Germán, de cómo hacer para recuperar este volumen. Don Germán mencionaba un dato, una frase importante, que es la parte de los vacíos de información, y yo creo que a partir de ahí es donde nos cuesta un poquito tomar decisiones en cuanto a qué nuevas inversiones podemos hacer como empresa, o hacia dónde dirigir la batería relacionado a las mejoras de proceso, para saber hasta dónde podemos llegar como compañía. Les comento un poquito, por ahí recién estuve participando en un foro y mencionaba que de algunos datos del Ministerio de Salud, que no los tengo confirmados, pero realmente los datos, calculándolo linealmente, dice que en Costa Rica estamos generando unos 18.000, 19.000 toneladas de desperdicio relacionados a cartón y papel mensualmente. Viendo estos datos, y que realmente se parecen bastante o se acercan bastante a lo que tenemos nosotros estimado, nos llama cuentas, porque realmente hace ver que como compañía, y considerando también lo que es la exportación de OCC que se da en el país, nosotros no estamos llegando ni al 50% del acopio de esas 18.000, 19.000 toneladas que se hablan con esos datos que tiene el Ministerio de Salud. Entonces, por ahí tenemos un gran reto. El reto es cómo podemos hacer nosotros para incrementar ese acopio, evitar que llegue a rellenos sanitarios, o que llegue a cielo abierto, como mencionaba don Germán, y que efectivamente el tema de exportar esta fibra o este desecho valorizable, o que nosotros como molino podamos acopiar más volumen, haga ese aporte a nivel país. Entonces, definitivamente, pues nosotros tenemos retos importantes como compañía, tenemos algunas corresponsabilidades, y aquí las enumero un poco, y nosotros hemos venido trabajando en esta línea. Número uno, tenemos la promoción de la recuperación de residuos valorizables en conjunto con otras alianzas público-privado. Nos hemos dado cuenta que definitivamente esto se va a lograr haciendo alianzas. Cuando trabajamos de forma independiente, realmente al final lo que vemos es que nos llenamos de muy buenas intenciones, pero que al final cuesta mucho que de forma independiente las compañías o aparatos del sector público de forma individual puedan lograr objetivos importantes que tengan un impacto que trascienda. Y realmente nosotros hemos visto esto como una oportunidad, y en esa línea estamos trabajando hoy en día. Adicionalmente, pues el incentivar y coadyuvar en la recuperación de residuos valorizables en las zonas rurales nos parece una situación bastante importante. Creemos que a nivel San José o el gran área metropolitana se ha venido trabajando bastante bien, diría yo. Falta mucho por hacer, por supuesto. Iniciativas como la que comentó don Gilbert, realmente las aplaudimos, y nos parece que en esa línea la que deberían de trabajar muchas de las municipalidades, y que nosotros también como empresa privada estamos haciendo esos acercamientos con algunas otras municipalidades, y ya hemos venido trabajando con ellos. Pero definitivamente hay una oportunidad enorme en lo que es zona rural. Ahí este año nosotros hemos establecido algunos objetivos para incrementar lo que es la recuperación en estas zonas, y lograr hacerla promover esa recuperación y traerlos a la compañía. Adicionalmente, pues estamos con la exploración de otras materias primas que contengan porcentajes de fibra de cartón que nos sirvan a nosotros para la producción de papel craft, que es a lo que nos dedicamos. En esta línea, les comento, estamos trabajando muy fuerte en una alianza con la empresa Dos Pinos y con la empresa Tetrabric. Muy probablemente en el mediano plazo vayamos a tener la posibilidad de hacer un reciclaje de base tetra, y me parece que esto va a traer un aporte muy significativo al país como tal. Sabemos que es un empaque bastante complejo en el tema de reciclaje, y realmente si logramos hacer que esto se vaya a la realidad, realmente hace falta poco para hacerlo,
me parece que el impacto va a ser bastante positivo. Y en esa línea es uno de las inversiones que tenemos establecidas para este presente año y el próximo, y creo que pronto podríamos dar una buena noticia en el sector y todas las empresas y alianzas que están relacionados al tema de reciclaje en el tanto de que Santana vaya a poder reciclar ese tipo de material. Como retos que tenemos, uno, conocer la realidad de generación de residuos de cartón en Costa Rica, como lo menciona don Germán, eso es uno de los pasivos importantes, principalmente volviendo a la filmina anterior, donde la parte inferior ponía lo que es la importación de bienes. Realmente no hay estadística que nos permita estimar cuánto se genera en esta línea. Nosotros, por la naturaleza de nuestro negocio, tenemos bien mapeado lo que tiene que ver con la industria de cartón y todo lo que es pues vendemos papel y vendemos local también, pero también sabemos cómo está la importación de papel y cómo traducir eso a cartón. Pero definitivamente esa línea de todo lo que son bienes importados es un vacío de información que no nos permite conocer más al detalle sobre la realidad de Costa Rica con la generación de desecho valorizable OCC. Adicionalmente, mantenernos en constante crecimiento. Nosotros como compañía a través del tiempo hemos venido haciendo inversiones importantes relacionadas al incremento de nuestra capacidad productiva. Para este 2021 tenemos como objetivo hacer un incremento de un 5% con respecto a lo que fue el cierre del año pasado. Estamos trabajando con algunas mejoras en nuestras líneas de producción que nos permitirán, o así lo tenemos establecido para el 2022, tener un crecimiento también del 7%. Lastimosamente, estos crecimientos no cubren esa cantidad de material que sabemos que no se está recuperando en el país, pero en algo va a ayudar, y yo creo que por ahí es donde tenemos que ir trabajando. Y por último, pues como reto, lo que les comentaba, el aprovechar porcentajes de fibra de otros residuos valorizables que nosotros podamos utilizar en nuestro proceso y aportar otro granito de arena en todo lo que es este tema de la recuperación. Ok, entonces básicamente esa es la presentación que tenía y vamos a ver qué preguntas salen de los participantes. Muchas gracias, Victoria. A usted, don Roberto. Bueno, ahora como les decía al principio, vamos a pasar a un espacio de preguntas. Yo tengo algunas para los panelistas y luego vamos a responder las preguntas que han ido surgiendo en el chat. En el caso de don Gilbert, ¿verdad? Ustedes mencionaban todos los avances que han tenido en términos de la recuperación y el tema, por ejemplo, de educación a la población es muy importante y tienen iniciativas muy, muy interesantes que de hecho se han compartido con otras municipalidades. Me gustaría que ahondara un poquito más en el tema de las alianzas con los diferentes sectores para el impulso de estos procesos o estas iniciativas. Y de una vez, digamos, pego otra pregunta, que es el tema de los recicladores de base. Y si han tenido iniciativas en el municipio para incorporarlos, ¿verdad? Todos esos sectores que tradicionalmente se dedicaban a la recuperación, que tienen centros de acopio en el cantón o han tenido, ¿verdad? Puede ser que algunos ya hayan ido desapareciendo. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso de, digamos, de alianzas con todos los demás sectores y en específico con la incorporación de los recicladores de base? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Realmente muy excelentes exposiciones y claramente los retos, como lo acaban de ver, son muy grandes, ¿verdad? Yo creo que los retos que tenemos. El primer tema con respecto a las alianzas que han existido, casualmente dentro de todo ese proceso hemos venido con alianzas también a nivel público-público y público-privado, como lo decía anteriormente, con municipalidades tanto a nivel de la región como con el resto de las municipalidades de la provincia de Cartago. Esto por cuanto, si no hacemos este tipo de alianzas, no vamos a poder avanzar en un proyecto tan deseado y por supuesto tan ambicioso, ¿verdad? Entonces, básicamente por el tema de capacidad por un lado y por otro de fluido o recursos, ¿verdad? Que se pueden ir generando en unos proyectos de estos. Dada la naturaleza, pues requerimos cierta capacidad o cierta cantidad de residuos para que el proyecto sea rentable. Y en ese sentido es que
pues se ha hecho todo ese análisis y esperamos pues que las municipalidades de Cartago, las que pues bien lo acepten, poderse incorporar y no hacerlo propiamente, no con esto quiero menospreciar a las municipalidades de Cartago ni mucho más, no todas, pero sí hay algunas que tal vez han sentido que pues tal vez el costo puede aumentar un poquito, que no sería mucho, y lo otro, el traslado que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces en eso es que hemos creado también alguna área digamos, de traslado, donde van a haber pequeños planteles, ¿verdad? Donde van a ser centros de acopio y de ahí se trasladarían hasta la planta propiamente. Bueno, con Aliarse, casualmente hemos venido haciendo algunas alianzas, ¿verdad? Para el tema de el asfalto verde que decimos, ¿verdad? Estamos en ese proceso junto con la Universidad de Costa Rica, trabajando fuertemente para poder tener en un menor plazo, junto con el sector privado, la posibilidad, bueno, CONANSA ya nos está prestando la planta de ellos para poder hacer las pruebas y poder determinar la vida útil, donde claro está demostrado que el asfalto va a tener una mayor flexibilidad, aumenta su vida útil y disminuye casi que un 18% los costos. Esto es un proyecto pues que estamos ahí también trabajando a nivel técnico-científico, diría yo, y que esperamos que en corto plazo o mediano plazo en este caso podamos tener ya al menos luz verde para que este país pueda avanzar en asfaltos verdes. Pero es una muestra también de poder trabajar también en el tema de reciclaje, utilizando todo lo que es el plástico de PET3 para arriba, y con pues estaríamos teniendo una calidad y una capacidad en nuestras carreteras de asfalto de mayor resistencia, porque eso ayuda a tener mayor flexibilidad y además mejora el libre de las carreteras. Entonces eso va a permitir que realmente tengamos mejores condiciones. En el tema de las pequeñas empresitas de reciclaje, básicamente se han enfocado a el tema, digamos, de, bueno, cartón, en el tema de hierro, que también, aluminio, básicamente donde ellos están concentrados y no en el tema plástico. Entonces, digamos que no tenemos ahorita una competencia, pero sí tenemos en lista a esas empresas que están trabajando a nivel cantonal y que pues ahorran y que apoyan todo el tema del reciclaje. Sin duda alguna, mucho material de esto, si no se reciclara, estuviese en lotes baldíos, estuviese en el mismo relleno o botado por orillas de calle o a los ríos. Y muchos de estos productos, si no se logran reciclar, al final vienen a deteriorar todo el medio ambiente. Pero bueno, en ese tema importantísimo que estamos coordinando, estamos trabajando y que también creo que se ha ido ordenando mucho todo ese tema a nivel de nuestro cantón y a nivel del país también, ¿verdad? Antes había mucha informalidad y hoy día pues yo creo que ya se han ido formalizando, le hemos dado el apoyo para que esas empresas operen con las normativas y las regulaciones establecidas por el Ministerio de Salud. Naturalmente habrán algunas que todavía están sin la regularización correspondiente, pero esperamos que poco a poco podamos ir mejorando y regularizando a todas esas empresas y que no se vea como una competencia real, sino más bien vernos todos en forma integral y poder legalizar, digamos, todo ese tipo de actividades para que ellos también tengan mayores beneficios. Gracias, don Gilbert. Germán, son un montón de retos, de hecho, y posibilidades que se presentan ahora con, digamos, con esta nueva fase de Latitud R y todas las otras iniciativas que impulsa el Banco Interamericano. En específico, en el tema de economía circular, con enfoque inclusivo, ¿cuáles son los retos para la región y específicamente para Costa Rica? Yo creo que ustedes tienen bastante información de Costa Rica, como mostrabas en tu presentación. Entonces, si pudieras profundizar un poquito más en eso. Dale, gracias Victoria. Y muchas gracias por clarificar el tema de, en Costa Rica los recicladores se los conoce como buzos. Nosotros igual somos muy... Si uno le pregunta a un reciclador, a un buzo, cómo se autodenominaría, probablemente no diga buzo. Le va a decir, soy un reciclador de base, soy un reciclador de oficio. Entonces, nosotros somos muy respetuosos de eso. Por eso cuando hablamos de esta población... ¿Y por qué? Porque a veces esos términos tienen alguna connotación peyorativa,
Y eso es parte del lenguaje que necesitamos empezar a cambiar, ¿no? Es decir, no son pepenadores, no son cartoneros en Argentina, no son buzos, sino que son recicladores de base, recicladores de oficio, ¿no? Así que, pero válida la aclaración, pero quería aclarar el por qué yo no había mencionado explícitamente buzo. Bueno, en relación a tu pregunta, creo que algunos desafíos que enfrenta Costa Rica para potenciar esta agenda de reciclaje inclusivo, de economía circular inclusivo, algo hablamos, ¿no? Primero, hay un desafío de política pública, es decir, algunos instrumentos hay, hablaba del plan de descarbonización, de la estrategia de revalorización, donde se empieza a reconocer, a identificar a la figura del recuperador, del reciclador, del buzo, como parte de la solución, ¿no? Entonces, el andamiaje de política pública, que a nivel de política pública se promueva la participación de los recicladores organizados en asociaciones, cooperativas, empresas, facilita mucho la aceleración y la incorporación de los recicladores en la gestión de residuos sólidos, ¿no? Entonces hay un desafío de política pública en países como Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador. La política pública es mucho más explícita, e incluso en algunos casos, por ejemplo, anticipa procesos de procurement, de adquisiciones o de contrataciones de los recicladores dentro de las leyes, dentro de las normativas, como por ejemplo la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Brasil, donde reconoce la figura del reciclador como un prestador de servicios y anticipa un proceso de contratación de ellos específico que obviamente facilita muchísimo esta integración, ¿no? El segundo gran desafío, y también hablamos algo de esto, es la propia organización de los recicladores o de los recuperadores en Costa Rica, ¿no? Primero tenemos que cuantificar bien dónde están, qué tipo de actividad desarrollan, si es en un sitio de exposición final, si es en la vía pública, qué nivel de organización tienen. Pero lo que sí observamos con la poca data o información que tenemos es que todavía hay un gran desafío de organización de estos recicladores, ¿no? Y obviamente la incorporación de los recicladores en la prestación de servicios solo es posible si hay un proceso de organización, de formalización, de certificación de capacidades laborales. Y bueno, todavía hay una gran agenda o desafío en ese sentido, ¿no? Después, obviamente, y el alcalde lo levantaba de alguna manera, hay un gran desafío de infraestructura. Es decir, todavía Costa Rica no tiene capacidad de reciclar. Es decir, no tiene, o sea, no tiene los programas de reciclaje que le permitan recolectar diferenciadamente el material reciclable del material no reciclable. No tiene, bueno, Desamparados está empezando a trabajar eso, no tiene la capacidad industrial de tratar a esos residuos, y no tiene plantas de clasificación. Después obviamente hay una industria del reciclaje que es incipiente. Bueno, Roberto comentó el caso del cartón, pero falta capacidad todavía industrial, digamos, para procesar esos residuos o ese material reciclable que eventualmente se podría recuperar, ¿no? Es decir, hay un problema de infraestructura a nivel de recolección, a nivel de tratamiento. También hay un problema de mercado de reciclaje, y ahí muchas veces la solución es pensar regionalmente, no nacionalmente, y ver cómo podemos generar economías de escala y rutas de reciclaje que nos permitan realmente hacer de esto un sector financieramente viable, que es otro gran desafío. Y bueno, creo que, Victoria, por ahí pasan algunos de los desafíos puntuales para Costa Rica de cómo activar esta agenda de economía circular inclusiva y de reciclaje inclusivo puntualmente. Gracias. Roberto, usted mencionaba una serie de retos que tiene la industria, bueno, en este caso del cartón, pero de hecho es similar para otras empresas que se dedican a la transformación de materiales. Y mencionaba, y vinculado a lo que decía Germán de último, ¿verdad? El tema de infraestructura y logística, ¿verdad? De recolección y de acopio de los materiales. Entonces, usted mencionaba una cuestión muy interesante, y es que están explorando la posibilidad de cómo hacer llegar de las zonas más alejadas el material a la empresa, ¿verdad? Lo cual es una dificultad que tienen incluso las municipalidades más extensas. ¿Cómo están trabajando este aspecto para lograr, digamos, un flujo mayor de materiales hacia la industria, que está centralizada mucho aquí digamos, en la gran área metropolitana? Ok, vamos a ver, Victoria.
siento que uno de los puntos de mayor impacto para las personas y microempresas que se dedican al tema de recuperación, lo mencionó don Germán en su exposición inicial, es el tema del valor de esa recuperación, o sea, cuál es el reconocimiento económico que ellos reciben por ese material por parte, en este caso en específico, de Empaque Santana, ¿verdad? Nosotros pues también tenemos una serie de empresas que no son usuarios finales como si no somos nosotros, pero que se dedican al final a la comercialización del OCC como tal, o del cartón de desperdicio. Entonces, es un poco interesante ese reto, porque tiene que ver tanto con la infraestructura como con la logística. Nosotros en este momento estamos definiendo estrategias, que tienen que ver con la logística para colaborarles a ellos a facilitar esa posibilidad de trasladar ese material hasta San José. Estamos colaborando también con algunas condiciones relacionadas al poder hacer la compactación del producto, el manejo más eficiente del material para maximizar el transporte como tal. Pero definitivamente uno de los principales retos, Victoria, acá es un tema cultural. Es un tema de cómo colaborar nosotros como compañía en las comunidades para educar a la gente en la importancia del reciclaje y de las condiciones del reciclaje como tal, porque es que no es únicamente decir, mira, sí, yo reciclo y yo pongo por aparte las botellas o recojo el cartón y lo entrego por aparte. Es que hay una serie de condiciones que las empresas que están entre nosotros como usuarios finales y los usuarios, hay condiciones de los materiales que se requieren lleguen a esos puntos de recolección para que sean fácilmente tratados y que no terminen al final seleccionados como material que tiene que terminar siempre al final en un relleno sanitario porque venían contaminados de alimentos, porque venían en condiciones que no eran aptas para poderlas hacer llegar a una empresa recicladora. Entonces yo creo que la línea va en ese sentido. El punto más difícil, creo yo, en este momento y el reto mayor es el tema de educación, pero definitivamente de parte nuestra, lo que estamos tratando de trabajar en áreas rurales tiene que ver con la logística y tiene que ver con colaborar en mejorar la infraestructura y herramientas de trabajo para que sea más fácil el manejo de este material. Muchas gracias. Tenemos dos consultas ya en el chat. Una dice, si tenemos casi un 100% de empaques plásticos que pueden ser reciclados, ¿cuál se considera que es la barrera de no pasar de más de un 20% de empaques que actualmente se reciclan? Esa es una. Y la otra es, ¿cuáles estrategias podrían considerarse viables para cambiar el paradigma de pensar que los recicladores informales son un problema, a pesar de que son parte de la solución? Y aquí cualquiera, bueno, creo que van muy dirigidas a la exposición de Germán, pero Sí. lógicamente si los otros panelistas quieren responder, está bienvenida la respuesta o las observaciones. Si quieres, Victoria, arranco. Y quiero hacer una aclaración, perdón, hay un typo en la presentación. En realidad el dato es el 80% de los envases plásticos que analizamos es reciclable. Y de ese 80%, solo un 20% se termina efectivamente reciclando, ¿no? Igual la pregunta es 100% válida, como el error del dato. Y cuento algunas cosas, ¿no? Y un poco sin volver, pero al final del día los desafíos son los mismos, ¿no? Y todo el tema de infraestructura y de oferta de infraestructura de recolección y de separación. Un porcentaje importante de los envases, y voy a hablar de plástico puntualmente, pero aplica también a cartón, aluminio y otros materiales, los generamos fuera del hogar. Obviamente en el contexto de la pandemia se incrementó la generación de residuos per cápita a nivel de hogar, pero un porcentaje importante en condiciones normales, ¿no? O prepandemia, los generábamos fuera del hogar. Y en la vía pública, muchas veces, en nuestros lugares de trabajo, en la vía pública, no hay infraestructura de reciclaje, es decir, no hay cestos donde nos podamos diferenciar el material reciclable del no reciclable, y obviamente todo eso incide en gran medida en la baja recuperación, aunque el envase es técnicamente reciclable,
si no hay oferta de infraestructura, no hay infraestructura donde yo lo pueda disponer adecuadamente o separar, obviamente la baja tasa de reciclaje se va a seguir produciendo, ¿no? Hay fotos famosas en ese sentido de maratones en Europa, inclusive, donde tenés cientos de botellas de plástico tiradas en el piso, justamente porque en ese contexto no hay capacidad ni de recolección ni de separación entre lo reciclable y no reciclable, ¿no? Después, obviamente, y esto construyendo sobre lo que dijo el alcalde y Roberto, todavía nosotros como consumidores, sí, es cierto, tenemos un problema de que no tenemos la infraestructura para separar, no tenemos puntos limpios, no tenemos cestos de basura a nivel de hogar, donde diferenciemos lo reciclable y lo no reciclable, pero todavía como consumidores tenemos que incrementar nuestros niveles de reciclabilidad, de separación. Todavía hay una curva de aprendizaje nuestra a nivel de consumidor que tenemos que navegar, ¿no? Y obviamente toda la parte educativa es algo prioritario y que nos puede hacer incrementar significativamente las tasas de reciclaje, ¿no? Así que pues hay un problema de oferta, hay un problema de demanda, hay un problema de falta de infraestructura, hay un problema de educación, y creo que esas son las dos grandes variables macro que explican por qué el 80% de nuestros envases plásticos los podríamos reciclar, pero solo reciclamos el 20%. Y ahí dejo que Roberto o Gilbert me complementen. Bueno, de mi parte tal vez quisiera comentar un poquito la segunda pregunta que había por ahí, doña Victoria, que relacionado a cómo hacer para que se consideren a los recicladores como parte de la solución. Me parece que definitivamente tiene que ver con un tema de educación, ¿verdad? O sea, conocer la cadena en la que estamos metidos nosotros en ese movimiento circular, desde los fabricantes hasta los usuarios, y fomentar ese círculo. Para mí es lo más importante. Yo creo que hay algo que reconocer por acá en Costa Rica. Uno, siento que la Ley de Gestión de Residuos ha promovido que muchos gestores de residuos tengan que mejorar su formalización en el negocio, y que definitivamente los ha empujado a tomar decisiones en su organización para trabajar de una forma más ordenada y más sostenible. Sí están quedando por fuera algunas empresitas unipersonales y microempresas a las cuales hay que colaborarles en este proceso. Eso también ha sido parte de nuestra gestión desde que salió esta ley. Nos hemos dado la tarea de llevar de la mano a algunos recuperadores que son muy pequeños, pero definitivamente me parece que también el aporte a nivel de gobierno con educación es sumamente importante por acá. Porque si desde los chicos no los educamos en esta necesidad de tener ese chip metido del reciclaje, va a ser muy difícil. Pues es un tema de que todos entendamos la importancia de cada uno de esos eslabones en esta cadena, y definitivamente los recicladores son parte de ellos. ¿Qué quiero mencionar con esto de la formalización que han tenido que hacer los recicladores y acopiadores con la nueva ley? De que yo creo que se les da más visualización y que eso les ha permitido, pues, también a algunos de ellos poderse ver como empresas dedicadas a algo que es importante a nivel país. Y me parece que eso hay que seguirlo promoviendo, hay que seguir colaborando en esto. Me parece que hay empresas o vemos empresas grandes que tenemos como responsabilidad el fomentar esto. Yo sé que, por ejemplo, la Coca-Cola, Cervecería, Dos Pinos y otra serie de compañías tienen programas que van alineados a esto, cómo promover la mejora de cada una de estas organizaciones pequeñitas o grandes que se dedican al acopio, para precisamente hacerlas más profesionales, que yo creo que eso es lo que ocupamos, y definitivamente eso va a ser parte importante dentro de todo este proceso para que la gente entienda la trascendencia y la importancia de estos intermediarios en todo este proceso de reciclaje. Sí. Don Gilbert, quería decir algo, agregar algo. Sí, yo igualmente coincido completamente con lo que dicen los colegas, y en este proceso yo creo que es un inicio, valga la redundancia, que estamos trabajando para poder incorporar a toda esta informalidad. Y naturalmente coincido, hablando de datos
en nuestro cantón solamente el 3% de la población es la que lleva reciclaje o la que hace reciclaje. Yo creo que entonces estamos con un compromiso muy grande, muy enorme, ¿verdad? Para poder llegar a obtener estos niveles adecuados o óptimos que podría llamarse a nivel de las tendencias mundiales, como lo ha visto, bien lo decía colega, en Argentina, en Chile, en Europa, y evolucionar sustancialmente. Yo sé que el proyecto que estamos pretendiendo implementar tanto en Desamparados como en estas municipalidades y que ahora estamos liderando, va a llevar a superar en creces, porque ya tomaríamos casi que todos los residuos y los estaríamos clasificando entre hierro, metal, vidrio, cartón, plástico, y estaríamos realmente comercializando todo este producto y generando ingresos importantes a los municipios. Ahí es donde yo creo que está el reto más grande de poder aprovechar al máximo las tendencias que existen hoy en día y una política nacional. Yo creo que aquí el país requiere de una política nacional, que el Ministerio de Salud, CETENA, MINAE, que son las instancias que regulan y son rectoras en todo este proceso, realmente entiendan de una vez por todas que no podemos seguir con rellenos. Yo creo que es lamentable, y perdón que lo diga, pero yo creo que a veces sospechamos de ciertas cosas para no avanzar en el desarrollo y en aprovecho de la tecnología. Hoy por hoy requerimos de un gobierno más responsable en todo el tema de sostenibilidad. O sea, si hablamos de poder progresar y poder avanzar, y Costa Rica siendo un país reconocido ecológicamente o ambientalista, no es posible que las políticas de salud hoy en día no estén avanzando en ese nivel. Yo creo que ya debe llegar a que el Ministerio de Salud obligue a los gobiernos locales, por supuesto, y a las empresas que quieran venir al país y promueva incentivos, que es ahí donde está la estrategia, para que estas empresas puedan venir a instalarse. O sea, reformemos la ley para, bueno, es que no podemos llevar a cabo la incineración, pero no es posible tampoco que no se le permita a las empresas poder avanzar. Entonces, hacer las reformas necesarias en la reglamentación, en las leyes, en todo el accionar necesario para que podamos tener plantas produciendo electricidad, que el ICE esté obligado a comprar esa electricidad. O sea, no es si quiere, sino, señores, tienen que adquirirlo y tienen que pagarlo, y que esto también es un ahorro, pero a la vez un beneficio para la salud de todos los ciudadanos, para la protección del medio ambiente. Yo creo que este es el reto más grande que tenemos, que un gobierno asuma con gran principio y con gran esfuerzo el poder utilizar la energía que tienen los residuos. Gracias, don Gilbert. No sé si tienen observaciones o comentarios incluso entre los panelistas o preguntas. Yo, Victoria, si me permites, quiero complementar al alcalde, ¿no? Y me parece muy importante el punto que levanta sobre la importancia de la política pública, ¿no? Y le cuento algunos casos de cosas que están pasando en la región, ¿no? Por ejemplo, en Chile, y de cómo algunos países están empezando a pensar diferente la matriz de gestión de residuos sólidos, especialmente la matriz de disposición final, ¿no? Por ejemplo, Chile está trabajando ahora, en este año 2021, en el desarrollo de una hoja de ruta de economía circular, donde hay una serie de compromisos al 2030 y al 2040, y uno de esos compromisos que se está discutiendo es una meta de que al 2040 solo el 20% de los residuos sólidos municipales se disponga en rellenos sanitarios o en sitios de disposición final, ¿no? El 80% restante se va a tener que tratar de alguna manera, reciclándose, compostándose o minimizando como sea, pero solo el 20% por ley va a estar permitido, o estaría, ¿no? Es algo que está en discusión, disponerse en rellenos sanitarios. Interesante también la normativa o la legislación en Brasil, donde el residuo que llega al relleno sanitario, para que se le permita llegar al relleno sanitario, tiene que haber pasado por algún proceso de tratamiento, es decir, de reciclaje, de compostaje, y lo que se permite que llegue al relleno sanitario es básicamente el rechazo de ese tratamiento que se le dio al residuo de manera preliminar. Obviamente Brasil, esa es la ley, no todos los municipios la están cumpliendo, es un proceso, no es algo que pasa del día a la mañana, sino que son años de mejora en la gestión, y de transformación en la matriz de gestión de residuos sólidos, pero tener esas metas de largo plazo que empiezan a generar incentivos y cambio de pensamiento sobre cómo tenemos que gestionar nuestros residuos es importante. En la región, y con esto cierro, varios países también están empezando a pensar en normativas de responsabilidad extendida del productor para envases y empaques. Colombia tiene una resolución, Chile tiene una ley de responsabilidad extendida, que también empiezan a introducir incentivos en el sector privado
y que fuerzan de alguna manera al sector público a repensar cómo gestiona también sus residuos sólidos. Creo que el principal desafío que tenemos es financiero. Disponer una tonelada de residuos sólidos municipales en un relleno sanitario, en todos los costos incluidos de transporte, recolección, transporte, disposición, más o menos unos $40. Reciclarlos vale 70, incinerarlos vale 90 o 100. Entonces, es más caro. Y olvidémonos de la incineración, que tiene múltiples, es un tema para un seminario en particular, pero reciclaje versus enterramiento, ahí tenemos casi $30 de diferencia por tonelada, que obviamente de alguna forma tenemos que financiarlo, y es un desafío para los presupuestos municipales, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos rentable un sistema donde, y no caemos en el enterramiento, que por incentivo financiero es claro que el costo va a ser menor, especialmente en nuestra región donde... bueno, quizá en Costa Rica sí, pero en países como Argentina, Chile, Colombia, no hay un desafío de espacio. Entonces, la solución de menos costo y más atractiva puede ser el relleno sanitario, ¿no? No sé si alguno tendría otra observación o comentario. Oyéndote, Germán, creo que un reto incluso para Latitud R es cómo logramos intercambiar este tipo de experiencias más cercanas con nuestras autoridades y con los diferentes sectores, ¿verdad? Y a propósito de corresponsabilidades, hay avances significativos en otros países que nos pueden servir de modelo, de guía para caminar. Entonces, creo que eso sería, ojalá pudiera adicionarse como una acción a desarrollar dentro del marco de Latitud R u otros programas. No sé si hay más preguntas del chat, creo que no, ¿verdad? Solamente tenemos un comentario de parte de María Teresita Díaz Segura. Ella dice que ella es del cantón de Turruares y que comparte con las personas panelistas del día de hoy sobre lo difícil de los procesos en zonas rurales. Pero ella ha comentado que también dentro de lo posible la Municipalidad de Turruares ha continuado el trabajo iniciando un proceso de culturización que considera que es de lo más importante y precisamente ampliando el conocimiento en materia para poder continuar el proceso. Y no, muchas gracias a María Teresita por el comentario. Y si tenemos otra pregunta, Victoria, para don Germán, que si podría repetir un poco sobre los costos de tratamiento en relleno y en reciclaje. Creo que eran, si no me equivoco, $90. No, Sí, ya me perdí. Sí. Sí. Solo rápido, y son estimados obviamente y tienen mucha variabilidad por país, es casi un promedio regional, pero más o menos disponer una tonelada de residuos sólidos municipales en un relleno cuesta unos $40, reciclarlo vale unos 70 e incinerarlo unos 90, 100. O sea, se incrementa la curva de costos, ¿no? Siendo la opción más barata la del relleno. Gracias. Y bueno, sí, esos eran como el par de comentarios que teníamos. No sé si damos un chancecito a otras preguntas que puedan surgir, o no sé, Victoria, si usted tiene también algunas otras preguntas o comentarios por ahí. Tengo un montón, pero... Adelante. No, tal vez, don Roberto, usted mencionaba algunas limitaciones que enfrentan precisamente para lograr cubrir con el material que necesita la planta para operar. Mencionaba el tema de datos, ¿verdad? Por ejemplo, de información, aunque ustedes lo monitorean propiamente como empresa, ¿verdad? Posiblemente hay más problema si lo vemos como país y considerando todos los sectores y todos los materiales. Pero además, ¿qué barreras legales o fiscales creen ustedes que están ideales y la transformación de estos? Doña Victoria, la perdí un poquito en la consulta. No sé si a todos les pasó lo mismo. Te la repito. Sí, por favor. Sí, usted mencionaba, bueno, algunas barreras. Creo que es mi conexión que está inestable, espero que no se me vaya. Lo escucho bien. Que mencionaba algunas barreras y dentro de estas
bueno, el tema de la información, pero también me gustaría que enfatizar un poco más sobre el tema de las barreras legales y fiscales que enfrenta el sector para incrementar la recuperación de cartón y, bueno, y otros materiales que se dan para la transformación en el país. Okay. Ahora sí me escuchó. Sí, ahora sí. Vamos a ver, es un tema bastante amplio, doña Victoria. Definitivamente Costa Rica es un país complejo a nivel legal. En los últimos 2 años, todo este tipo de reformas fiscales y nuevas leyes que han venido saliendo nos han puesto el mundo de cabeza y realmente hemos tenido que tener un batallón de gente tratando de irnos alineando a los requerimientos país. Y esto le ha pasado a todas las compañías y empresas de Costa Rica y realmente pues ha desviado un poquito la atención en cuanto a dónde dirigir las baterías. Ha sido difícil, sinceramente, en algunas ocasiones nos hemos sentido a veces hasta perdidos en algunas de las cosas que va definiendo el gobierno en cuanto a la parte tributaria principalmente, ¿verdad? Y inclusive las empresas que trabajan de la mano con nosotros en la recuperación, hemos tenido que colaborarles porque no hay una correcta interpretación muchas veces de lo que se establece a nivel legal, ¿verdad? Pero bueno, es parte del juego y hemos tenido que trabajar con eso. Yo creo que de las barreras más importantes que nosotros tenemos como país es el costo de fabricación en Costa Rica. Nosotros tenemos un costo enorme en la parte energética. El reciclar papel es sumamente costoso en el factor energético y yo creo que no es un secreto para nadie de que Costa Rica como tal es el país más caro en la región en tema del costo de la electricidad. Y eso nos pone a no competir de tú a tú con otras empresas que se dedican a esto mismo, ¿verdad? El cartón de Costa Rica, el OCC, llega a muchos lugares del planeta. Desde Costa Rica hay unas 3 o 4 compañías muy fuertes que compiten con nosotros en el tema del acopio y que sus destinos finales, no sé, por mencionar algunos países, Chile, Ecuador, Estados Unidos, China, inclusive, son compradores de OCC y nos toca competir con eso. Y las estructuras de costos de ellos son mucho mejores que las nuestras y les permiten hacer un reconocimiento por ese material mejor que el que nuestra estructura logra dar en el mercado. Entonces hemos tenido que reinventarnos con muchas cosas para acomodarnos a esa nueva realidad, porque sinceramente con todo este tema de la pandemia ha cambiado muchísimo la realidad del sector cartón. Pero bueno, nos ha tocado trabajar fuerte en eso. Yo creo que son situaciones que estamos viviendo todas las compañías, pero definitivamente por ahí es donde va la línea en este momento. Muy bien, muchísimas gracias. Don Gilbert, en el tema de educación, ustedes han hecho un esfuerzo muy grande, ¿verdad? Y de hecho utilizan diferentes mecanismos de educación, de comunicación. ¿Qué resultados han tenido? ¿Ustedes miden el impacto de esto en el cambio o en el incremento, digamos, en la cantidad de comercios o familias que se paran? Y lo otro, quería preguntarle, no sé si sobre el rol de los medios de comunicación más tradicionales, no sé si han tenido, digamos, aporte o convenios o alianzas incluso con esos otros medios. Yo sé que usan mucho las redes sociales, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, primero aprovechar y ahora que hablaba don Roberto del tema país y la complejidad y el costo. Por eso yo hablaba a un principio de la urgencia de que el país entre en razón y que entienda que esto es un proyecto país y que habrá que subvencionar parte de ese costo porque el ahorro que está teniendo sobre la calidad de vida que podemos generar en los ciudadanos, alguien tiene que asumirlo y traspasárselo al sector privado o traspasárselo a cada usuario o cada ciudadano, pues obviamente en esta situación, máxima ahora en crisis, sería totalmente irrazonable. Pero siento que el gobierno debe tener una política muy clara, muy constante, muy visionaria para
determinar realmente cuál debe ser el tratamiento de los residuos sólidos, evolucionar hacia las grandes transformaciones que se están dando en la tecnología y tratamiento de residuos. Naturalmente somos conscientes de que el tema de clasificación y que reciclaje es la prioridad A, ¿verdad? Pero no con esto de eximir de la responsabilidad, porque con autoridades como ministros, ministras, viceministros, viceministros, secretarios técnicos de SETENA, etcétera, a las cuales he conversado y sigo insistiendo y seguiré insistiendo, no ven realmente la posibilidad de que el ICE pague energía eléctrica en términos y entre comillas más costosa que la que produce nuestro país a nivel eólico, a nivel de hídrico, por cuanto somos un país que tiene una naturaleza y una topografía que permite utilizar mucho el agua, ¿verdad? Y eso es un ahorro muy importante a la hora de producir energía eléctrica. Pero eso no quiere decir que no podamos evolucionar. Yo creo que ese cambio de mentalidad en nuestras autoridades públicas es sumamente urgente y es necesario, y ese compromiso. Entonces, yo seguiré insistiendo y naturalmente siento con claridad meridiana que si no hacemos esta acción a nivel de gobierno, los esfuerzos que hagamos a nivel de gobiernos locales se quedarían un poquito rezagados o se nos quedarían aislados. Bueno, yo he hablado hasta una planta de plasma que esa podría estar tratando más o menos unas 100 toneladas diarias en solo un día, y naturalmente pues el costo casi que sería el doble a nivel de lo que hoy pagamos en el tratamiento de los residuos. Pero como lo decía anteriormente, si analizamos los beneficios en ahorro de daño ambiental, en calidad de vida y todo el potencial que se podría generar, el país estaría avanzando fuertemente. Y sí, y en el tema educativo, para nadie es un secreto que la niñez es donde está la fuerza. Yo creo que si nosotros logramos concientizar a toda la ciudadanía y empezando por la niñez para que entiendan, yo les digo a los niños y me pongo en el piso de ellos y me siento en el suelo a hablar con ellos y decirles, bueno, ¿qué hacen ustedes con una envoltura de un cojete? Ustedes saben que todo eso muchas veces las tiran por ahí, quedan botadas, ¿y qué pasa con eso? Entonces les comienzo a hablar de los daños, ¿verdad?, que provocan esto, del daño al medio ambiente, del daño tanto a la flora como a la fauna, y principalmente hacia los ríos y hacia los mares, ¿verdad?, donde vamos perdiendo todo ese potencial. Y les digo yo, bueno, ustedes el día de mañana, ¿cómo quieren vivir? ¿Quieren vivir en una situación donde da vergüenza, donde nosotros mismos somos un basurero a cielo abierto? ¿O queremos vivir en un ambiente lindo, con aire puro, con aves, con pajaritos, con peces, con todo lo que Dios nos da y la naturaleza que hoy tenemos? Entonces comienza una activación muy, valga la redundancia, activa entre la participación de los niños, desde niños de kinder, desde niños de escuela, y naturalmente a nivel colegial con otros mecanismos y otras formas también de llevar a cabo el proceso de concientización. Yo creo que es muy importante y llegar con estos jóvenes y también con los padres, y estamos en este momento ya con un sistema también que por medio de la Unión de Gobiernos Locales, por medio de programas que hemos generado y concursos, y ya en un proceso de sistematización donde estamos incorporando, lo decía al principio, a la Municipalidad de San José, a la de Currival, a la Unión, Desamparados, y que conjuntamente conozcamos y compitamos entre nosotros mismos para ver qué número de o qué porcentaje de material reciclaje estamos llevando a cabo cada uno de nuestros cantones, y además de eso, cuánto estamos ahorrando en carbono neutro, cuánto estamos eximiendo, digámoslo así, de contaminación a nuestra capa, y además de eso, buscando esas alianzas. Yo creo que es importante, aquí no podemos dejar de lado, sin duda alguna, la acción fuerte que tiene el sector privado, el comercio, ¿verdad? Esto es muy importante, poder unir los esfuerzos de todos para que tengamos realmente una acción integral y por supuesto articulada en el sentido de poder aprovechar al máximo todo el potencial y educarnos día con día. Yo creo que ahí está la fortaleza de poder llegar a tener una cultura y un mayor beneficio en el tema del reciclaje. Victoria, no sé si me permites complementarlo al alcalde y a Roberto sobre esta necesidad o sea, si pensamos escalar y potenciar esta agenda, hay que pensarla a todo nivel, ¿no? Y te cuento experiencias de conversaciones con empresas como la de Roberto, donde la empresa tiene una empresa de reciclaje, ¿no? De plástico, de cartón, de lo que sea,
tiene intención de invertir, tiene intención de expandir su capacidad de tratamiento, de producción, pero se enfrenta ante un andamiaje de regulación y de normativa ambiental que no puede navegar. Es decir, pareciera como, obviamente es una actividad industrial que tiene que tener sus salvaguardas, que tiene que tener su regulación ambiental, pero no podemos equiparar el construir una planta de clasificación con la construcción de una central atómica. Y parece que a veces la regulación ambiental que le aplica a estas inversiones de expansión y de procesamiento de residuos son las mismas que le aplicarían a una central atómica. Entonces, creo que hay un proceso de trabajo muy pormenor. Obviamente no estamos diciendo que hay que eliminar las normativas ambientales, no, todo lo contrario, pero sí las tenemos que hacer inteligentes como para no desincentivar y básicamente obstaculizar todas estas inversiones que al final del día deberían tener un impacto ambiental positivo, ¿no? Eso en la parte de regulación ambiental. Después está toda la parte financiera que levantó Roberto y el alcalde. Y todo con el objetivo de bajar costos, ¿no? Y que esto sea una agenda financieramente viable. Es necesario ayudar y apoyar a estas empresas que quieren incrementar su capacidad de reciclaje o invertir en tratamiento de residuos a navegar, ¿no? Esta transición hacia la circularidad y hacia mayores niveles de reciclaje y de inversión, ¿no? Y ahí hay desde incentivos tributarios, fiscales, financieros, programas de crédito, que la verdad que no existen en la región. Es como si mágicamente pensáramos que el sector privado va a invertir, que tiene el capital y la liquidez para hacerlo, y que solo va a poder superar todos los obstáculos regulatorios con los que se enfrentan, ¿no? Entonces me parece que esta es una agenda que requiere un trabajo con los ministerios de Ambiente, con los ministerios de Salud, con los ministerios de Hacienda, para identificar cómo realmente facilitamos esta transición a la circularidad, ¿no? Creo que a veces pensamos que va a pasar mágicamente, y no va a ser el caso, ¿no? Si no la trabajamos de manera integral, desde lo ambiental, desde lo fiscal, desde lo tributario, desde lo financiero, al final del día vamos a seguir discutiendo en 10 años sobre lo mismo, ¿no? Sí, gracias, hermano. Yo quería agregar algo ahí también, y donde veo que hay una oportunidad, precisamente esto último que comentaba don Germán, es precisamente en lo planteado tanto en el Plan Nacional de Descarbonización como en la Contribución Nacionalmente Determinada de Costa Rica, donde parte de lo que se busca es precisamente ver, identificar qué barreras existen para tanto la adquisición de tecnología eficiente o que permita reducir los costos precisamente para estos sectores, como también ver qué mecanismos existen para tener fuertes alternativas de producción de electricidad o incluso de energía, pensando en reemplazo de combustibles fósiles. Y sin embargo, a ello lo que percibo es que tal vez hay una brecha todavía entre el discurso técnico en cambio climático y tal vez las necesidades como tal de, en este caso, la industria cartonera, como don Roberto nos comentaba, y que tenemos que precisamente trabajar para unir esas dos agendas aún más y que no se vean como dos aspectos completamente separados. No solo por la reducción de emisiones que puede generar el reciclaje de materiales, sino también ya pensando en temas meramente de la industria nacional, cómo hacer para que esta industria se descarbonice o trabaje hacia su descarbonización. Así es, Rosa. Bueno, se nos está acabando el tiempo, así que voy a leer un comentario de don Luis Miguel Araya que dice, a manera de comentario, considero que en la medida de lo posible hacer más atractivo el tema de reciclaje nos proporcionaría mejores resultados. Hay que dejar de ver los residuos como algo que nadie quiere o que de repente las personas que trabajan con residuos son porque no les quedó otra opción. Debemos encargarnos desde el sector público y privado de proporcionar nuevas herramientas tecnológicas y de comunicación para establecer una nueva conceptualización de los residuos para lograr la participación de la mayoría de los ciudadanos. Y para cerrar, les daría prácticamente un minuto o menos de un minuto a cada uno de los panelistas para un último comentario, un cierre, y luego le doy la palabra a Rosa. Muchas gracias. Bueno, entonces, en el mismo orden, entonces. Bueno, muchas gracias realmente don Germán y don Roberto, y por supuesto
a usted, doña Victoria, y a Aliarse por permitirnos este espacio y poder compartir las expectativas, las experiencias, los éxitos y por supuesto los grandes retos que hoy tenemos. Y yo creo que lo que acabamos de ver es un reto total, desde el gobierno, las autoridades, el sector privado, el sector municipal, las organizaciones, las agrupaciones, en poder buscar la mejor solución a todo este gran problema de los residuos. Yo creo que los residuos, lo hemos visto, es una situación de todos. Como ciudadanos tenemos la responsabilidad de ocuparnos realmente, de poder buscar soluciones. Seguiremos insistiendo a nivel de gobierno, a nivel de gobierno local, a nivel del Estado, para que logren establecerse esas políticas que lleven a poder transformar este país y ser un ejemplo y un modelo en el tema, no solamente el tema de reciclaje, sino en el tratamiento de los residuos sólidos. Creo que con voluntad, con esfuerzo y poniendo cada uno nuestra parte, nuestro empeño y nuestra acción, vamos a poder tener las condiciones que merecemos los ciudadanos y las ciudadanas. Y en ese enfoque, pues, a llamar, a hacer un llamado a todos para poder unir esos esfuerzos y hacer ese cambio. Primero, de concientización y posteriormente, pues, de acción hacia la mejora y, por supuesto, el aprovechamiento de todo el reciclaje, de todos los materiales, y que en cada comunidad, en cada hogar, tengamos realmente una plantica de reciclaje, diría yo, que es la que lleva a cabo todo este proceso. Victoria, no, primero, muchas gracias a Aliarse y a todo el equipo por la invitación. Un gusto compartir el panel con don Gilbert y con don Roberto. Y replicar un poco las palabras del alcalde, ¿no? Es una responsabilidad compartida esta del sector público, del sector privado y de nosotros como consumidores. Creo que es la única forma de encarar este tema y de potenciarlo. Creo que Costa Rica tiene una gran oportunidad, y lo comentaba Rosa, ¿no? En el marco de este plan de descarbonización y de las contribuciones nacionales determinadas, es decir, de conectar la agenda de reciclaje y de recuperación con la agenda de cambio climático. Creo que la economía circular tiene un potencial enorme en materia de reducción de emisiones, y creo que Costa Rica debería explicitar mejor en su estrategia de cambio climático y de su contribución nacional determinada toda esta agenda de economía circular y de reciclaje, ¿no? Así que está ahí, está el potencial, así que creo que estos espacios ojalá ayuden para que así sea, ¿no? Bueno, Victoria, muchísimas gracias. Igual a don Germán y a don Gilbert. Un placer estar aquí con ustedes. Don Germán, ahí lo voy a estar, don Gilbert, lo voy a estar contactando porque creo que no estamos trabajando con ustedes y me interesa mucho conocer un poco más de ese proyecto y ahí vamos a estar en contacto. Bueno, de parte de Empaque Santana, confirmar nuestro compromiso de continuar en esta lucha con el tema de reciclaje, confirmar de que esto no es una tendencia, es una realidad que tenemos como país y tenemos que trabajar todos unidos en concientizar a la población de la trascendencia de este tema del reciclaje y que como empresa con ya más de 30 años de estar en el mercado y en el negocio del reciclaje, pues continuaremos ahí fuertemente, trabajando duro a la par de ustedes con alianzas como esta tan importante. Así que ahí estamos a la orden. Los que nos quieran contactar para más información, pues ahí estamos trabajando fuerte en todo esto. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas panelistas que nos acompañaron perdón, el día de hoy. En especial, muchas gracias a doña Victoria Rudín por su labor como moderadora. De parte de Aliarse, extendemos nuestro agradecimiento también a quienes nos acompañaron esta mañana y les recordamos que pueden encontrar este recurso, este webinar, grabado en nuestro sitio web en Facebook, en nuestro sitio en Facebook, para que lo consulten más adelante. Y bueno, esperamos que tengan un buen día y también una linda semana. Hasta luego y muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, don Roberto. Ahí estamos a la orden. Muchas gracias. Don Germán, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.